Imaginadevos calquera das mulleres nai de un mozo que está no paro, que xa non cobran, que un dos seus fillos que defende os ideais perde o control, exasperado, entra en circuitos nos que acaba collendo un All Express, metendo tantas cousas e montando un artefacto caseiro explosivo que ao final non matou a ninguén. Bueno, enseguida entraremos en detalles de estas declaraciones de Beiras y de otras muy llamativas que hoy se han producido en el seno del Parlamento gallego, pero antes quería compartir con ustedes una cifra muy reveladora. 5.800 millones de euros. Menos son los que este año se van a invertir en educación con respecto a lo que se invirtió en el año 2007. Estamos hablando de una bajada de porcentaje del PIB de 0,5 puntos y unas consecuencias que vamos a tratar de analizar esta noche en esta primera parte de la mesa. Lo vamos a hacer con Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Iván Puentes, buenas noches. María Bastida, buenas noches. Rubén López, muy buena noite. Y seguimos con Manuel Blanco. Buenas noches otra vez. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos ayude a completar esta radiografía de este curso académico que hoy empezaba. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues volvió septiembre, volvieron las clases, volvió el ministro Wert y volvieron con él las pitadas. Así era recibido esta mañana en una presentación deportiva en Alcobendas, en Madrid. Más de un centenar de personas esperaban al ministro con gritos, pancartas y camisetas verdes para protestar contra los recortes en educación. Padres, profesores y alumnos siguen en pie de guerra. Hoy nos preguntamos, entre otras cosas, por qué Wert es uno de los ministros más odiados, tanto que con el curso recién estrenado ya tiene una cita marcada en el calendario, una convocatoria de huelga para el día 24 de octubre. Él, lejos de calmar los ánimos, no ha hecho más que caldear el ambiente. Se mire como se mire, es una huelga política y las huelgas políticas no están contempladas y amparadas por la Constitución ni por la legislación laboral. Simplemente a base de la repetición de una serie de eslóganes, algunos de los cuales, como por ejemplo el que se refiere al llamado desmantelamiento de la escuela pública, acabamos de ver con datos objetivos, no con opiniones, que no está anclado en la realidad. Las cifras de las que habla el ministro son las que él mismo presentó ayer, los datos oficiales del curso 2012-2013 que ponen número exacto a los tijeretazos. Comenzamos viendo cómo la inversión pública ha caído a niveles que no veíamos desde el año 2007. La previsión de gasto para este año es de 47.200 millones de euros, 90 millones menos que el año pasado, 3.500 menos que en 2011, 5.500 menos que en 2010 y 5.800 menos que en el año 2009, fecha en la que encontramos la mayor inversión en educación por parte del Estado. En ese año, 2009, la educación suponía un gasto del 5% del Producto Interior Bruto del país. Desde entonces ha ido descendiendo sin freno hasta llegar a este 2013. Ahora mismo supone un 4,55% del PIB. Hay menos dinero, está claro, algo que se traduce directamente en menos ayudas y menos becas. El año pasado, 578.000 alumnos se quedaron sin bolsas para financiar sus libros de texto y su material escolar. En el curso 2012-2013 de las arcas públicas salieron 68.500 millones de euros para ayudar a las familias a adquirirlos. Es casi la mitad de lo que se dedicó los cursos anteriores a ese mismo apartado. En 2008, 1 millón de estudiantes llegaron a beneficiarse de esta ayuda, muy lejos de los 398.000 que la recibieron el pasado curso. Un curso, el pasado, en el que hubo también 25.000 becados menos. Los recortes en esta partida ascendieron a 134 millones de euros, lo que supone una bajada del 8,3%. Se pasó de 1.618 millones a 1.480. Si sumamos los dos conceptos, ayudas y becas, nos encontramos con más de 600.000 estudiantes afectados por la tijera. En lo que son becas en el curso 2012-2013, la reducción del número de beneficiarios de ninguna forma se podría calificar
de brutal, y sí, efectivamente, es una reducción muy importante la que se refiere al número de beneficiarios de las ayudas. Si hablamos de educación, hay dos elementos esenciales, los alumnos y los profesores. Los primeros van en aumento. Este año habrá algo más de 8.087.000 estudiantes en los niveles no universitarios. Son 80.000 más que el año pasado, una subida parecida a la experimentada en el curso 2012-2013. Los profesores, sin embargo, siguen bajando. El año pasado cayeron en casi 20.000. Para este año todavía no hay una cifra concreta. Y en las enseñanzas superiores la cosa también está difícil tras la subida de las tasas universitarias y el encarecimiento de los créditos cuando hay que repetir asignatura. España es ya el octavo país de la Unión Europea donde es más caro estudiar una carrera, eso sí, con grandes diferencias entre comunidades autónomas. Cataluña y Madrid están entre las más caras, Galicia es de las más baratas. Aún así, desde que arrancó la crisis, las tasas son la segunda cosa que más ha subido de precio, un 47% de media en España. Solo el tabaco ha subido más. Y hasta comer en los colegios es ya más caro. En Galicia se encarece recurrir a los servicios de comedor que proporciona la Consellería. El precio del menú escolar sube de 3,20 € a 4,5 €, pero además se reduce el número de alumnos que comerán gratis. Antes llegaba al 92%. Este curso no superará el 53%. El año pasado fueron 100 € anual y yo este año mensual 90 € no puedo. Muchos usuarios de comedores, sus padres han optado por no enviarlos al comedor por las circunstancias económicas. Con las cifras sobre la mesa y con el curso recién estrenado, la educación vuelve a la mesa de Vía V y como cada noche a nuestras redes sociales. Y como cada noche los espectadores, como siempre, pueden opinar y esta noche lo pueden hacer a través de la etiqueta @Educación Vía V. Eso sí tienen cuenta de Twitter, pero si no lo tienen ya saben que también lo pueden hacer a través de Facebook o mandándonos un email a viav@vtelevisión.es. Como cada noche estaremos muy pendientes de vuestros comentarios y los publicaremos en la parte de abajo de las pantallas. Fernanda. Gracias, Marina. María, ¿es posible mantener la calidad de la educación con 5.800 millones de euros menos que en el año 2009? Hombre, yo entiendo que sí. Entiendo que sí. O sea, no voy a decir que la calidad es independiente de la dotación. Soy una firme defensora del gasto en educación, como soy una firme defensora del gasto en investigación, que va en otro apartado, pero si aquí somos influye también, defensores de los gastos en educación e investigación, lo que no sí sé creo, si... sí creo que es posible. Ahora, lo que también a mí me gustaría, me ha llamado la atención en el gráfico, sabes que no me gusta demasiado abundar en las cifras, pero sí me ha llamado la atención que... en este caso no puedes. No, pero no te guste. Lo digo porque, a ver, las cifras de lo destinado en el año 2013 son superiores a 2007. Os recuerdo que en 2007 todavía no estábamos en plena explosión de la crisis, que teníamos un maravilloso gobierno socialista, que todo iba fenomenal y que éramos los campeones de la economía mundial, y resulta que tanto el porcentaje destinado a educación como la cantidad, el montante destinado a educación, los millones que se destinan, son superiores en 2013 que en 2007. Bueno, y que en 1970 creo que es una también. Cosa creo que es algo que hay que contextualizar. Es una evidencia que se ha reducido, pero el hecho de que se haya reducido los montantes no tiene por qué redundar en una menor calidad. A lo mejor redunda en una mejor distribución o más justa. Rubén, ¿está tocada la calidad de la enseñanza pública como consecuencia de los recortes? Que no ano 2007 tamén estaba tocada. Estábamos moi por debaixo das medias europeas de investimento en educación. É dicir, antes estábamos mal, os datos daban que nos tíamos un sistema educativo que necesitaba moita máis financiación pública, pois ahora estamos moito peor. E o que é curioso é que, paralelamente a que hai estes recortes, as comunidades autónomas e moitos concellos están empezando a ter que asumir por emerxencia social determinados servicios que o goberno está eliminando, non? Estou falando, por exemplo, dos comedores, que é unha situación brutal. É dicir, ahora mesmo non podemos asegurar a moitas familias que os nenos coman 3 veces ao día. Eso é unha realidade que xa os defensores do pueblo están asumindo. É dicir que con estes recursos se pode manter o nivel educativo é faltar a verdade, porque xa antes, cos recursos que tiñamos, estábamos moi por debaixo da media europea, non? E o tema dos comedores sí que é un tema sangrante, porque estamos tocando unha parte importante que é a complementariedade da situación económica das familias. Eu creo que tamén isto vai ter unha eiva social máis que evidente. Miguel. A mí no me gusta el verbo recortar cuando se habla de educación.
Yo creo que hay materias sensibles en un país, sin duda la educación es una de ellas y no me gusta nada conjugar el verbo recortar con la educación, ¿no? Yo creo que vivimos, y eso sí es cierto, en un país con gravísimos problemas y problemas derivados de unas políticas de excesos, y no hablo de colores políticos, sino de todos los colores políticos durante muchos años, excesos provocados en gran medida por un sistema financiero que nos llevó a vivir en un sueño que no era real sino irreal, y estamos pagando las consecuencias de esos excesos. En cualquier caso, una cosa es recortar y otra cosa es racionalizar, y yo creo que hay que racionalizar los recursos públicos porque en estos momentos son un bien escaso y en algunos casos un bien inexistente. Entonces, la educación para mí tiene mucho que ver con la competitividad de un país. Recientemente hay informes de la Unión Europea que señalan directamente, creo que es a 10-12 países, por recortar en materia de educación, advirtiéndoles de que van a impedir crecimiento y competitividad si continúan las políticas de recortes en educación. Dicho esto, y enlazando con la racionalización, sí creo que hay cosas que se pueden hacer en materia de educación y que tienen que ver más con la racionalización que con los recortes. Quiero decir, no es lo mismo tener menos profesores que los que había el año pasado, eso es un recorte, pero también es cierto que tener a 25 alumnos en un radio de 25 kilómetros estudiando en 5 colegios, pues tampoco es lógico, y yo creo que hay cosas que se pueden racionalizar. Creo que vivir en una comunidad que tiene las tasas universitarias más baratas, ¿no?, de España en el acceso a la universidad es una buena noticia, y vivir en una comunidad que por los criterios que sea destina menos dinero a comedores escolares no es una buena noticia. Entonces, la apuesta por la educación siempre será una apuesta ganadora. Bueno, las consecuencias de los recortes están encima de la mesa y están probablemente en las casas de muchos de los que estamos aquí y de las personas que nos están viendo, porque los recortes son reales, se están aplicando y están afectando a muchas economías familiares. Hoy hemos estado con un grupo de profesores para que nos cuenten cómo están viviendo este inicio de curso. Clara lleva 15 años en la docencia, 6 como funcionaria de carrera, pero sin destino fijo. El 11 de septiembre supo que se quedaba en el IES El Mírez atendiendo a 180 alumnos y dando su especialidad, música, pero le añadieron otra asignatura, ciencias naturales. Dice que tiene suerte porque era una de sus opciones, pero la Xunta puede encargarle cualquier materia. Se mañá me deran a min unha praza, por exemplo, de música e matemáticas, que poderían facelo, pois, francamente, quenes sufrirían isto serían os rapaces, porque eu son absolutamente incapacitada. A ella le supone más esfuerzo, pero sobre todo dice que son los alumnos los perjudicados. Unha calidade do ensino moitísimo, moitísimo. Porque a Consellería conta coa boa intencionalidade do docente. Que ocorre? Moitas veces non tes escapatoria, porque podenche dicir perfectamente que te quedas facendo sustitucións. Defiende su profesión, lamenta la continua incertidumbre que se repite cada año. Dende logo, eu quero dar clase para o que posoitei. Como Clara, son casi 900 los profesores que tienen que dar materias que no son su especialidad. Esto en un curso en el que las plantillas de profesores se reduce. O que supón a masificación das aulas, que haxa unidades que agrupan alumnado de distintas edades, de distintos cursos, o que fai que non se poida atender a diversidade. Hai situacións nos centros que temos que deixar de atender pola incapacidade de poder facelo coas plantillas das que dispoñemos. El día 28 mostrarán su descontento en la calle. Creo que os datos están aí enriba da mesa, que son evidentes, non? Que este goberno, por moito que diga o ministro e por moito que minta este ministro, que é un absoluto terrorista da educación, é evidente que os rapaces e rapazas españois e galegos hoxe teñen menos recursos para estudiar dos que tiñan hai uns anos, e que eso que está facendo é comprometendo social e económicamente a este país, non? Di o ministro que non se recorta no ensino público. É certo que é moi vendible neste momento e o PP está aproveitando o contexto económico para decir que como non hai cartos hai que reducir en todo e tamén hai que reducir aquí, pero claro, nos podemos preguntar cantos
se teñen reducido os concertos co ensino privado, ou porque se non hai cartos para o ensino público, para contratar profesores, para pagar comedores, para ter máis becas, precisamente neste momento que máis falta lle fan ás familias, porque, por exemplo, o goberno se emperra en decir que vai a facer unha reforma legal para poder seguir subvencionando os colexios que segregan por sexos, ou porque hai que pagar en Cataluña o ensino a 4 que queren que os seus nenos estudien íntegramente en castelán e non estudien catalán. É dicir, é falso que non se estea perseguindo a educación pública, estáse perseguindo clarísimamente, non? E claro, isto é un problema gravísimo, porque os recortes efectivamente laborais, os recortes incluso en sanidade, que é un dos dereitos máis básicos que pode ter un cidadán, son drásticos, son duros, pero se poden recuperar a golpe de decreto, pode cambiar un goberno, pode facerse un novo marco xurídico e se poden recuperar eses investimentos. Os recortes en educación non se pagan só no momento no que se recortan, se pagan por parte das xeracións seguintes. Os fillos das persoas que hoxe non poden estudiar porque non teñan cartos para ir á universidade van ser persoas que van ter menos oportunidades probablemente de acceder a esa universidade ou de acceder a un ensino de calidade e incluso ao mercado laboral o día de mañá das persoas que sí puderon estudiar neste momento, non? E claro, podemos ponernos unha venda nos ollos e pensar que non pasa nada, que ao final a reducción de becas non influe para nada, pero eu creo que todos os que coñecen a universidade saben perfectamente que hai xa rapaces en Galicia, coas tasas evidentemente baixas que temos, que hai rapaces en Galicia que tiveron que deixar os seus estudios universitarios a día de hoxe porque non teñen unha beca que tiñan antes para poder estudiar. Claro, e isto é un factor ademais de diferenciación clasista e de diferenciación económica, porque ao final unha persona que non necesita a beca para estudiar, con un 5 pode pasar de curso e pode seguir estudiando. Unha persona que necesita a beca para estudiar ten que sacar un 6,5. Vamos a dejar un poco el discurso y vamos a ver los datos. Non é discurso, María, é realidade. É realidade, desgraciadamente realidade. La realidad es que Galicia es la comunidad autónoma donde las tasas universitarias son más bajas, donde, por cierto, tenemos al menos una universidad que reiteradamente está puntuando en los rankings internacionales entre las primeras. O sea, se estudia más barato y encima entre las mejores. La realidad es que en Galicia, en este año, se han cerrado 10 escuelas concertadas. Se ha eliminado el concierto con 10 escuelas. Hoy mismo, María, porque se eliminó o concerto ou porque pecharon esas escolas por outros motivos? Porque se eliminó el concierto. Todavía hoy por la mañana, hoy se confirmó el cierre
Partido Popular con bandeiras fascistas, é o exemplo que no Partido Popular hai sitio. E máis, o fundador do Partido Popular morreu defendendo o franquismo públicamente, e negándose a condenalo e dicindo que incluso ese réximen, que por certo, do que el foi defensor de sentencias de morte clarísimas, aparte defendidas por él de maneira vehemente, como foi a de Julián Grimau, sí que hai sitio no Partido Popular, e sí que o Partido Popular non condena o franquismo. Cando se condene o franquismo, empezaremos a falar de condenas generalizadas e poderemos entrar noutra dinámica, pero mentras o Partido Popular non faga esa condena explícita no Parlamento, estaremos sempre... Dejadme que sigamos poniendo argumentos. Una pequeña maldad, María. A ver, dejadme que sigamos poniendo argumentos encima de la mesa, porque esto ha dado para mucho, pero antes, una pequeña maldad. Se refería Paula Prado a la situación de China, a la censura de China, los malos que son los chinos. Vamos a recordar un reciente viaje de una persona muy importante dentro del Partido Popular, que es la secretaria general del PP, en aquel famoso viaje a China. Vamos a verlo. Las autoridades del Partido Comunista Chino y los representantes del Partido Popular de España, que está en el Gobierno de España, vamos a poder mantener un contacto. Por lo tanto, les estamos muy agradecidos. En este sentido, vamos a tener relaciones institucionales y a firmar un acuerdo de relaciones y de entendimiento. Bueno, parece que con la malvada China el Partido Popular y en concreto la presidenta de Castilla-La Mancha sí que tiene la intención de tener relaciones, dice exactamente con el Partido Comunista Chino, lo dice abiertamente, así que no sé, Paula Prado, cómo puede encajar su discurso con el de Dolores de Cospedal. Decía que hubo muchos más argumentos porque después de esa comisión hubo Junta de Portavoces y después de la Junta de Portavoces hubo ruedas de prensa de todos los portavoces que hablaron una vez más de esa decisión del Partido Popular de no reprobar al alcalde de Baralla. Empezamos por el Bloque Nacionalista Galego. A extrema dereita existente no Estado español está dentro do Partido Popular. E o Partido Popular non fai nada para extirpar a extrema dereita que está dentro do seu partido e máis xustifica e presta amparo a actitudes que deberían de provocar a indignación de calquer persoa que teña unhas mínimas conviccións democráticas. Miguel, dice Jorquera que la extrema derecha está dentro del Partido Popular. ¿Tú qué opinas? No tengo ni idea, yo no, ni la he buscado ni la pienso buscar. Pero vamos a ver, a mí me parece absolutamente reprobable la declaración y las palabras del alcalde de Baralla, que por cierto ha pedido perdón y eso le dignifica como persona, pero no le disculpa, digamos, el hecho político de haberlo hecho. Ahora, también creo que la oposición está empeñada en convertir en una especie de deporte olímpico, llevar al Parlamento aquello que no es propio del Parlamento. Es decir, hoy en el Parlamento se pedía a la dirección del Partido Popular que abra un expediente a un militante del Partido Popular por una declaración pública hecha desde un ayuntamiento. Yo creo que no es el Parlamento el sitio para pedir estas cosas, que políticamente se puede pedir y que personalmente pienso que es absolutamente reprobable. Porque tan reprobable es pedir una reprobación por estas declaraciones, como pedir una reprobación, Rubén, al portavoz de AGE que llama asesino y fascista al presidente de la Xunta en sede parlamentaria. Lo vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando. Escuchábamos a Francisco Jorquera, portavoz, como saben, del Bloque Nacionalista Galego, pero también habló Xosé Manuel Beiras. Vamos a oírlo. Xenéticamente, o Partido Popular naceu da base e parte do aparato do propio fascismo, empezando por Manuel Fraga Iribarne e xente por estilo. E o seu carácter de herdeiros de aquelo todo, que nin siquiera son capaces de acusar ou unirse ás acusacións contra alguén que tenga desfachate de facer apoloxía dun réxime terrorista que durou 40 anos. A guerra civil está sin resolver. Esa é a traxedia. Pois ni máis ni menos. Iván. Bueno, así como con outras cousas de Beiras discrepo radicalmente, neste caso eu estou de acordo, non? Non dixo nada que non seña real, o Partido Popular, cada partido ten a historia que ten. A guerra civil está sin resolver? Eu creo que sí, a guerra civil está sin resolver socialmente, é o momento no que a metade dos combatentes, ou unha boa parte dos 200.000 mortos que se calcula que provocou o franquismo, están sen enterrar a día de hoxe e sin localizar. E cando ademais unha parte do país
representada polo Partido Popular, se nega a que se podan localizar esas persoas. Por lo tanto, está totalmente, bueno, xa non por falar da pervivencia de determinados rémoras franquistas en determinadas cúpulas das institucións do Estado que todavía siguen pervivindo. En todo caso, é evidente que o Partido Popular, cada un, insisto, ten a historia que ten, pero o Partido Popular xurde onde xurde, a dereita franquista adaptada á democracia que veu posteriormente ao franquismo. O Partido Popular tivo diputados franquistas, colaboradores do réxime franquista durante moito tempo sentados no Congreso dos Deputados. O Partido Popular a día de hoxe que se indignan, e María pon esa cara cada vez que lle digo que no Partido Popular hai fascistas, pero fascistas non como un insulto, fascistas como definición, militando no Partido Popular. Pero mira, es que en tu partido, sempre din que non, pero María, ya está bien, sempre nos decides que non os hai, pero constantemente aparece un alcalde que non condena o franquismo, outro que tedes en Ourense que lle dá unha misa a Franco todos os anos por los bienes que hizo para España, militantes que se sacan fotos con símbolos fascistas, militantes facendo saludo fascista. Para non haber fascistas, hai moitas imaxes e moita confusión con ese tema dentro do Partido Popular. E ollo, sabendo que a maioría de militantes do PP non o son. Mira, yo hasta iba a replicar con un poco de talante de ese que te gusta tanto, proponiendo un juego de las 7 diferencias entre el discurso de Beiras y lo que dijo aquí hace un momento el compañero de mesa, Rubén, acerca de los... Pero ya está bien, o sea, hasta aquí hemos llegado. Porque también en tu partido y en el tuyo, supongo que habrá muchos marxistas, leninistas, estalinistas de los gulags. Entonces, ya está bien. Es decir, yo nací en la democracia. Yo nací en la democracia. Pertenezco al Partido Popular. En el Partido Popular no tienen cabida este tipo de comportamientos, no tienen cabida este tipo de ideologías. Y cuando se detectan, se abre un expediente. Se abre un expediente. Por supuesto que se abre un expediente. Y somos tan demócratas, y tan respetuosos con la democracia y la Constitución, o mucho más, que muchos de vosotros juntos. Entonces ya está bien. Empezando por falar de que non a votaste íntegra. Non a votaste esa Constitución íntegra, pero somos muchos los militantes, por no decir todos, del Partido Popular, porque no puedo hablar por todos, que defendemos este... Todavía aquí un compañero mío, hace 2 semanas, condenó contundentemente las declaraciones. ¿Qué más queréis? Ya está bien. No somos herederos de nada. Hemos nacido en la democracia. Nos hemos regenerado desde la democracia. Y no vamos a seguir, igual que vosotros, no vais a seguir pagando por Lenin, Stalin o por los castristas de Cuba, coño. María, pero que Lenin y Stalin socialdemócratas... Vamos a seguir escuchando. A mí no me dan lecciones de democracia nadie. Vamos a escuchar a Abel Osada, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, de momento. Eu creo que todos os demócratas galegos e españois deberíamos de estar avergonzados hoxe. Porque o argumento que utilizou ese señor de xustificar as barbaridades e os asesinatos do franquismo e non se sabe que culpas previas de distintos colectivos é unha xustificación e un argumento nazi. E que un partido democrático non condene de forma explícita estos feitos, máis alá de que o señor pida disculpas. A min non me valen as disculpas. Non valen as disculpas dunha inmoralidade como esa. Ese señor tería que irse ao seu partido. Se el non se vai, tería literalmente que votalo. E que encima as coartadas sexan falar do terrorismo, falar do comunismo internacional. Eu, persoalmente, sinto vergonza polas declaracións dese señor. E, desde logo, a máis absoluta perplexidade pola condescendencia do partido no que milita. Bueno, estas eran las palabras de Abel Osada. Completamos ronda con Pedro Puy, que, como saben, es el portavoz parlamentario del Partido Popular. Nos, certamente, condenamos todos os crimes que se cometeron durante a dictadura. Nos, evidentemente, condenamos calquera expresión que induza a pensar que estamos ou que comprendemos o que ocurriu naquela época. Os crimes e os delitos contra os dereitos humanos no Grupo Popular, no Partido Popular, non teñen acollida. O Partido Popular é un partido democrático, naceu coa democracia e, por suposto, non ten nada que ver, nin se considera herdeiro, nin legitima ningunhas das cuestións, accións, crimes ou circunstancias que acompañaron ao réxime político anterior. Bueno,
Bueno, Pedro Puy Fraga aclarando determinadas cousas. Manuel. Yo voy a coincidir de nuevo con Miguel. Hoy nos vemos... A mí... No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿verdad? A mí Sí, he de es reconocer que Miguel. a todos los portavoces de las fuerzas políticas dedicándole tanto tiempo a este asunto en el Parlamento gallego, a mí me crispa. Me parece que en este país ahora mismo tenemos infinidad de problemas muchísimo más graves que la tontería, porque es una tontería, una salida de tono por supuesto reprobable, expedientable, y yo hasta no vería mal que el PP le diese de baja de militancia, porque una patochada, si me permitís la expresión, a estas alturas de la película no es tolerable en un alcalde. Ahora bien, yo es que creo que en el Parlamento gallego nuestros portavoces tienen que dedicarse a otros asuntos de muchísima mayor gravedad. Yo lo voy a explicar de la siguiente forma. Yo no creo que a día de hoy, si identificamos en el Parlamento gallego, ¿verdad?, al pueblo gallego, yo no creo que el pueblo gallego hoy esté muy preocupado de este asunto. Creo que está muy preocupado de muchísimos otros asuntos y bastante poco de este. Rubén. Vamos a ver. Quizás nós temos que retrotraernos a que a historia dos últimos 30 anos deste país. Pois claro que no Parlamento hai que falar destas cousas. O problema é que outros parlamentos fai 30 anos, fai 40, fai 50, eu creo que un país, cando sai dunha ditadura deste tipo, ten que facer unha catarse. Os 30 anos... Rubén, de que cousas hai que falar? Por exemplo, o Parlamento francés... Das salidas de pata... Non, pero non é unha cuestión secundaria. O Parlamento francés sigue sistemáticamente, quizáis menos polo tempo, pero o Parlamento francés falou abertamente do colaboracionismo, das empresas que se enriqueceron co franquismo, que logo, na democracia, seguiron tendo uns niveles de poder importante. En Alemania se falou das empresas que logo se fixeron moi poderosas a través do nazismo. Claro, Rubén, Nos tenemos que... Rubén, con permiso, pero es que no se está hablando de eso. No se está hablando de todos esos asuntos que yo no vería mal que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento gallego, en cualquiera de ellos, se cree una comisión, un asunto donde se debatan todos estos asuntos. Pero es que no se está debatiendo este asunto. Se está debatiendo la salida de tono de un alcalde, de un concello, con todos mis respetos para los vecinos de Baralla, alguno de ellos a los que le tengo cierto aprecio, caramba, bien pequeño. Es una anécdota, no es nada más que una anécdota. Donde sí existen esas catarses, esos debates, se no Parlamento italiano surdira un carácter deste tema, seguramente hoxe non terá importancia, porque todo está debatido, todo está tratado, e seguramente as leis de memoria no Parlamento italiano están máis dignificadas. Por exemplo, no Parlamento galego non existe ninguna lei de memoria, ningún regulamento de memoria que canalice como temos que tratar a memoria, como temos que tratar as víctimas. Hoxe pasou algo no Parlamento terrible. Máis alá das identificacións do comunismo, de todas estas cousas, de xente, porque o Partido Comunista sí redactou a Constitución. O Partido Comunista sí redactou o Estatuto de Galicia, cousa que José María Aznar e moita xente do Partido Popular que foron beligerantes con ela, non nos poden arrogar nada de demócratas a nós. Pero se reíron absolutamente do carácter de filla de Yolanda Díaz dun represaliado político do franquismo. Eso sí que é gravísimo. Eso sí que é gravísimo, que para mí corta de raíz cualquier tipo de entendimiento. Yo creo que hoy en el Parlamento se votó una enmienda que pedía exactamente que la dirección del Partido Popular reprobase las declaraciones de un alcalde, o dimitiese de un alcalde popular. Y yo te pregunto, si mañana hay una enmienda que pide que la dirección de AGE repruebe las declaraciones de Xosé Manuel Beiras llamando reiteradamente asesino y fascista al presidente de la Xunta, ¿vosotros la votáis? As declaracións de Beiras recollen unha realidade constatable históricamente da figura de Manuel Fraga. No, te estoy hablando de que le ha llamado asesino a Feijóo y que le ha llamado fascista a Feijóo. Y no una vez, sino reiteradas veces. Insisto, ¿votáis esa moción mañana en el Parlamento? Cando o Partido Popular se aísle dos asesinos e fascistas que sí fixeron esa labor, que foi o franquismo, e eles condenen o franquismo, empezaremos a falar de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues vamos a hablar de otras declaraciones. Vamos a hablar de otras declaraciones. María. Y asesino. Por supuesto que a ver, vamos a hablar de otras declaraciones para la polémica de Xosé Manuel Beiras, porque se refería a Marina en esa conexión que hacíamos con ella, esa sentencia de la semana pasada de la Audiencia Nacional en la que da carácter de grupo terrorista a Resistencia Galega. Escuchábamos en unas declaraciones anteriores al señor Beiras hablando un poco del papel que según él juegan los miembros de Resistencia Galega, pero hoy volvió a insistir y dijo esto. Imaginadevos calquera das mulleres nai de un mozo ou moza ou varios fillos que están no paro, que xa non cobran, e que esa nai resulta que un dos seus fillos que defende os ideais
perde o control, exasperado, entra en circuitos nos que acaba collendo un AliExpress metendo cantas cousas e montando un artefacto caseiro explosivo que ao final non matou a ninguén. Ao mellor reventou un caixeiro. Absolutamente condenable. Entendan o que está a acontecer nunha sociedade onde cando hai un conflicto social no canto de arbitrar as políticas para intentar resolver o conflicto, aplícase a represión pura e dura. Mentre os dangarías se pasea nas praias coa súa familia e sale nos periódicos. E ten o descaro, el que está encausado nun proceso sumarial aberto por o xuiz Castro, de reclamar que llo retiren ao xuiz Castro. El. Si eso é a igualdade. Bueno, palabras de Beiras. Manuel. No, yo ese señor me deja sin palabras. Desde luego, yo hace tiempo ya que hay intervenciones que me cuesta muchísimo entender. Yo, en relación con todo este asunto de la sentencia, tengo algo clarísimo, ¿no? Y es que, porque además me tocó en buena medida cubrir aquellos episodios. Resistencia Galega, los miembros de Resistencia Galega, entre otras muchas cosas, tuvieron mucha suerte. Mucha suerte, porque varios de esos artefactos caseiros de los que habla Beiras no mataron a nadie por pura casualidad, por suerte. Porque es cierto que explotaban a las 5 o 6 de la mañana, pero a las 5 o 6 de la mañana, cualquiera que esté en Gondomar, Ribadumia, etcétera, etcétera, hay gente que pasa por allí. Hay repartidores de periódicos, hay gente que se levanta para ir a trabajar, hay gente que no se acostó. Gente que no se acostó y gente que podía haber pasado perfectamente por cualquiera de aquellas calles. Y yo no estoy hablando de política, estoy hablando de agentes. Yo tengo un muy buen amigo personal que estuvo en varias ocasiones en 2 de esos atentados, que él, que trabaja en una unidad científica, sostenía que si desgraciadamente hubiese pasado alguien por allí a la hora, en el momento en el que explotó cualquiera de esos artefactos, hubiese muerto. Entonces, solo ese hecho, solo haber jugado con esa lotería, porque no fue nada más que una lotería, la fortuna de que no pasase alguien por allí. A mí como ciudadano me cuesta muchísimo disculpar esos comportamientos, muchísimo. Iván. Bueno, pues decía antes, non? Eu creo que Beiras é unha das persoas intelectualmente máis brillantes deste país, pero hoxe, e outras moitas veces, moitísimas, ademais, últimamente, desgraciadamente, pois está cometendo e está dicindo absolutas estupideces como a que hoxe dixo no Parlamento, gravísimas, ademais, desde o punto de vista democrático, porque eu creo que non hai que ter absolutamente ningún tipo de pano quente a hora de condenar a violencia, e mira, estos non son fillos dunha señora que non tiene trabajo e que están desesperados los pobriños e se juntan con malas compañías e acaban llevando dinamita en el maletero del coche, ¿no? Una barbaridade o que dixo, ¿no? Pues está probado que esta persona levaba un explosivo no seu coche, non sei se lle gusta comer explosivos, pero estaba dentro dunha olla express, evidentemente pues sería para poñer en algún sitio, polo tanto, é dicir, unha persona é un terrorista e que ademais Resistencia Galega existe como grupo, creo que é algo que está hoxe probado judicialmente, pero que estaba probado polos efectivos policiais desde hai moitísimo tempo, que reclaman determinadas actividades terroristas, e claro, que me diga Beiras que nos disculpe dicindo que non provocaron ningunha morte, eu aí coincido co que decía Manuel, eu vin como quedou a sede da Estrada do Partido Socialista cando lle meteron aquela olla express, unha sede de 2 plantas que quedaron absolutamente destrozadas, cos veciños das plantas superiores do edificio, supongo que moi tranquilos tampouco, non? E efectivamente, porque era de noite, porque non pasou ninguén por ali. E eu, cando escoitaba a Beiras, me acordaba de cando xurdiu o exército guerrilleiro en Galicia, que tamén eran cojonudos porque solo lle poñían a ver si nos tranquilizamos con los tancos, eran maravillosos porque solo lle poñían ollas express ás bombas ás torretas de Feroso, non? Hasta que se lles foi a Manguirixó e mataron a un guardia civil, por exemplo, non? E empezou a trayectoria sanguinaria do exército. Por lo tanto, eu creo que é certo que Resistencia Galega non é como pretende o Partido Popular a día de hoxe, magnificala e facer desto como se fora Euskadi e Resistencia Galega fora ETA, porque evidentemente non son comparables, afortunadamente, pero está claro que hai un problema dun grupo violento que se dedica a poñer bombas polo país. Estas personas tiñan explosivos, foron detidas e están felizmente encarceladas e espero que por moitísimo tempo, porque sobran públicamente na sociedade. Eu acabo de escoitar a Beiras, é certo que non escoitei toda a intervención, aquí o que está dicindo
que poñer unha bomba nun caixeiro é absolutamente condenable, o di con esas palabras, pero que tamén introduce unha cousa que eu creo que o que temos que abrir. Nós temos que abrir neste país xa inmediatamente un debate sobre que determinados mozos, sea Resistencia Galega ou sea feitos aillados, determinados mozos vayan canalizando o descontento cara a esa vía. É o que di Beiras. En Italia, a sociedade italiana... Que porcentaxe de mozos poden canalizar o seu descontento levando dinamita no seu coche? Cada vez pode ser maior. Cada vez pode ser maior. Estarán na cárcel perfectamente. Ese debate que perfectamente. pide Beiras, que eu creo que un debate lóxico, é o mesmo debate que tiveron en Italia nos anos 70, unha cousa que se chamou o compromiso histórico entre o Partido Comunista Italiano, a democracia cristiana, que empezaron a preguntarse por que os obreiros de Turín pasaban dos sindicatos, pasaban das estruturas de protesta social e empezaron a crear as Brigadas Rojas, que chegou a ser un problema de Estado. Un problema de Estado. Beiras o que introduce que discutamos en sede parlamentaria ese tipo de Os cousas. fachas que outro día saltaron a sede da Generalitat en Madrid tamén canalizaron o seu descontento e eran mozos. Pero é absolutamente condenable. Igual que isto. Igual que con este... Yo, si me permites... No, de ninguno, porque vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta volvemos. Un par de minutos.